Video del día de hoy vamos a tomar el método de Müller y lo vamos a pasar a MATLAB, ¿sí? Vamos a conocer cómo trabajar MATLAB para implementar el método de Müller. Para empezar vamos a hacer la función, la función que se va a evaluar, ¿sí? La función de MATLAB que va a evaluar la función matemática. Veamos, primero acá en New podemos elegir qué es lo que queremos. Si queremos un programa normal sería un script. Pero nosotros queremos ahorita en este momento una función. Entonces le vamos a poner function. Y nos pone esta ventana. Acá es donde nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, output args son los argumentos o los parámetros que vamos a dar de salida. En este caso yo solo quiero una variable o un argumento de salida y le voy a poner eb. ¿Sí? Y a la función yo le voy a cambiar este nombre que me da por default y le voy a poner f Müller, ¿sí? De la función Müller para el método Müller. ¿Y qué argumentos voy a recibir? Uno solo que se llama x. Acá abajo yo acostumbro poner cierta información, por ejemplo, función de MATLAB que evalúa, podríamos poner así, que evalúa una función de la forma f de x. Mejor una función f de x. Una función f de x y devuelve el valor. Abajo podríamos poner en la segunda línea el valor de x es pasado por parámetro. Podríamos poner otras líneas ahí, por ejemplo, que esta función es utilizada en la implementación del método de Müller. Y por último, el autor, yo a mis programas les pongo JRG-PRZ y la fecha hoy es 4 del 4 del 2021. Entonces, en esta ocasión vamos a evaluar el polinomio p de x. Recuerden que Müller es para polinomios. P de x igual a 0.05 x elevado al cubo menos 2.007 x elevado al cuadrado menos 5.001x más 6.02587425.1. Este es el polinomio que vamos a evaluar. Entonces, para decirle a MATLAB que eso es lo que yo quiero regresar, le digo que el argumento EB, o el parámetro EB, va a ser igual a 0.05 por x elevado al cubo menos 2.007 por x elevado al cuadrado menos 5.001 por x más 6.025874.251. Con eso yo tengo mi función de MATLAB que me va a evaluar esta función matemática y me va a devolver su valor dependiendo del argumento o el parámetro x que yo le envíe, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la función y la vamos a grabar, yo la voy a salvar en una carpeta que tengo en el disco duro que se llama métodos numéricos y la función se va a llamar fMüller, el archivo se va a llamar fMüller que coincide con el nombre de la función, más la función así. Muy bien, entonces guardamos y ya tenemos nuestra función fMüller. Luego le damos un nuevo archivo que va a ser un script. Este script lo que va a contener es el programa en sí del método de Müller. Entonces acá yo siempre empiezo con documentando qué es lo que estoy haciendo. Sería el método de Müller para resolver funciones de la forma
P de X, aquí sí, ¿verdad? P de X es igual a 0. Y el nombre del autor, Jorge Pérez, y la fecha de creación. Es suficiente eso. Le pongo CLC y clear, que uno me limpia las variables y el otro me limpia la pantalla. Y voy a poner un format long, que eso me permite utilizar bastantes decimales para los números, ¿sí? Y empiezo con un mensaje. Los mensajes se ponen entre comillas simples, un diagonal inverso con n es un salto de línea, y pongo método de Müller. ¿Sí? Le pongo otro salto de línea y lo termino. Cierro paréntesis y le tengo que poner punto y coma para que no se repita la instrucción, sino que solo lo haga una vez. Después, si ustedes tienen a la mano su algoritmo, el primer paso es asignarle a x0 el valor de la función, ingresar los valores iniciales, x0, x1 y x2. Entonces x0 lo pido con input, ¿sí? Y en el input pongo un mensaje con diagonal n también y diagonal inversa n, que es un salto de línea, y pongo ingrese el valor o la aproximación x0. ¿Ya? Y ahí lo que hace es que a x0 le va a asignar lo que ingrese por teclado. Y me va a poner el mensaje ingrese la aproximación. Luego x1, lo mismo, ¿verdad? Va a ser igual a input. Ingrese la aproximación x1 igual a. Y x2 de la misma forma va a ser input. Siempre con un salto de línea al inicio, ingrese aproximación x2 es igual a. ¿Ya? Esos son los primeros pasos del algoritmo. Luego viene, vamos a poner aquí la tolerancia, una variable que se llama tol, y le vamos a poner 1 por 10 a la menos 15. ¿Ya? 1 por 10 a la menos 15. Luego, la cantidad máxima de iteraciones se la vamos a dejar en 100. Recuerden, siempre hay que poner punto y coma al final. Y empezamos con el algoritmo, cuyos primeros pasos son el cálculo de h1, que va a ser igual a x1 menos x0. Y h2 va a ser igual a x2 menos x1. ¿Ya? Luego viene el cálculo de S1. S1 va a ser igual a la función, recuerden que hicimos la función f Müller valuada en el punto x1 menos la función valuada en el punto x0. ¿Sí? Eso dividido h1. Luego S2 va a ser igual a la función valuada en el punto x2 menos la función valuada en el punto x1. Todo eso dividido h2. Antes de iniciar el ciclo repetitivo, hacemos el cálculo de D minúscula, que va a ser igual a S2 menos S1 dividido H2 más H1. Y empezamos con el algoritmo, con nuestra iteración en la número 3, porque x0, x1 y x2 sugieren las primeras 3 iteraciones. Entonces es en la cuarta iteración y es igual a 3. Y yo tengo una variable que le llamo flag, me va a indicar si alcanzo el éxito o no. Si esta variable se mantiene en valor 0, significa que no alcancé el objetivo. Entonces lo dejo ahí, flag es igual a 0, y empiezo mi ciclo repetitivo. Mientras i sea menor o igual que it, y flag sea igual a 0. Mientras eso se cumpla,
Se va a repetir lo que está acá. Calculamos primero el B minúscula. B va a ser igual a S2 más H2 por... Ustedes vayan siguiendo ahí su algoritmo y ahí van a encontrar cada paso. Entonces ahora viene el cálculo de la raíz cuadrada de una expresión. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado. Para saber si puedo hacer la raíz cuadrada o no, yo agarro una variable, defino una variable que le voy a poner expr y digo que expr va a ser igual a b cuadrado menos 4 por la función evaluada en x2 por d. ¿Sí? Ahí tengo la expresión que va a ir dentro de el radical. Solo antes yo acostumbro poner el end de una vez, sino después cuesta un poco encontrar. El end del while ya lo puse, ¿sí? Para que vean ahí que este end pertenece a este while. Entonces, pregunto, si la expresión que acabo de calcular es menor que 0, ¿sí? Es cuando ya no debo continuar. Entonces yo pongo, si la expresión es menor que 0, les hago un fprintf, un diagonal n, con comita simple, y pongo ahí, es necesaria la aritmética compleja, ¿sí? Porque la expresión es menor que 0. Si yo quiero, puedo poner acá porcentaje 4.15, digamos, f, y diagonal n. Cierro la comilla y pongo expr. ¿Sí? Le estoy diciendo que 4 decimales y 15, un número de flotante, punto flotante de 4 enteros y 15 decimales. ¿Qué número va a ser? Expr, la que está en la variable expr, ¿sí? Y ahí pongo flag es igual a 1. Y está mal, ¿verdad? Porque yo dije que flag se va a encender solo cuando alcance un éxito, pero eso ya lo tienen que manejar ustedes. Flag que cambie dependiendo de qué caso es. Por ejemplo, aquí podría ser flag es igual a 2. Si yo pregunto al final si flag es igual a 1, pues es porque conseguí éxito. Si sigue igual a 0, es porque no conseguí, hubo un fracaso. Y si es igual a 2, es porque la expresión del radical era menor que 0. Y así manejando con la bandera el caso que se dé. Entonces eso sí, la expresión es menor que 0. Pero si no, pongo else y como les digo, de una vez voy a poner el end para no perderme después. Y pongo, ¿qué pasa si la expresión no es menor que 0? Pues solo queda que sea mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces ya puedo calcular D mayúscula con toda tranquilidad, que ya sé que es el radical, la expresión que va dentro del radical es mayor que 0. Y pongo que D va a ser la raíz cuadrada de la expresión. Luego viene la pregunta de si el valor absoluto de P menos D mayúscula, ¿sí?, es menor que el valor absoluto de P más D mayúscula. Entonces, si eso sucede, entonces E mayúscula va a ser igual a B más D, a T mayúscula. Si no, P va a ser igual a B menos D mayúscula. Y el N de safe. Luego viene el cálculo de la H. H va a ser igual a menos 2 por la función evaluada en x2. Eso dividido E mayúscula, ¿sí? Y aquí viene el cálculo de P. P va a ser igual a x2 más H. Así es el algoritmo, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho nada. Aquí después de calcular P, yo saco la información de la iteración actual. Pongo fprintf, comilla simple, siempre pongo un diagonal n, como les digo, pongo un salto de línea y digo iteración
Y acá para poner números enteros es porcentaje G. Acá en esta iteración P es igual a, vamos a poner un float de 4 enteros con 15 decimales. Y F de P igual a otro porcentaje 4.15F. Cierro las comillas y pongo los valores. La iteración va a ser I, P pues va a ser P y F de P va a ser F Müller. Y luego pregunto if abs, valor absoluto de H, es menor que la tolerancia. ¿Sí? Cuando eso se cumpla, quiere decir que tengo que poner la salida. ¿Sí? El éxito, ¿verdad? La aproximación es I ser igual a un porcentaje G. El punto aproximado es P igual a porcentaje 4.15 F y F de P igual a otro porcentaje 4.15 F. ¿Sí? Aquí voy a poner otra diagonal N. Pongo las variables. Primero es I, luego es P y luego es F de P. ¿Sí? Y aquí pongo flag. Solo en este caso debería ser flag igual a 1, ¿no? Pero por la prisa y lo voy a hacer así. Y aquí el end de este if y luego pregunto if flag es igual a 0, quiere decir que en la sentencia anterior flag no cambió de valor. Si eso sucede, entonces le digo x0, hago los cambios, es igual a x1, x1 es igual a x2, x2 es igual a p, h1 va a ser igual a x1 menos x0, h2 va a ser igual a x2 menos x1. Aquí tendría que, en el cálculo de S1 yo tengo que dividir dentro de H1. Y aquí es donde yo tengo que manejar eso, ¿verdad? Entonces pregunto, if H1 es diferente de 0, ¿sí? Si es diferente de 0, entonces hago el cálculo, ¿verdad? S1 va a ser igual a F de X1 menos F de X0. Eso dividido H1. Pero si H1 no es diferente de 0, entonces yo tengo que decir aquí flag es igual a 1, solo para que se salga, ¿verdad? Ya hay un error, una división, para evitar el error de la división entre 0. Y lo mismo tengo que hacer si H2 es diferente de 0. Entonces cálculo S2 va a ser igual a F de X2 menos F de X1 dividido H2. Si H2 es igual a 0, entonces pongo yo flag es igual a 1. Para que se salga, ¿no? Obligar al programa a salirse. ¿Sí? Y por último, cálculo D. D va a ser igual a S2 menos S1 dividido H2 más H1. Y hago el incremento de I y es igual a I más 1. Y ahí termina el algoritmo, ¿verdad? Entonces, al salirse del ciclo repetitivo, tengo que preguntar, if flag es
igual a 0, quiere decir que nunca cambió. Tengo que dar el mensaje de fracaso. Tener los saltos de línea y doy el mensaje del algoritmo fracasó después de porcentaje G iteraciones. Y tiene esas iteraciones aquí. Como y end. Y ahí está nuestro programa, ¿sí? Se supone que ahí el algoritmo está debidamente traducido a MATLAB. Entonces, lo que tengo que hacer yo acá es grabar el archivo, ¿verdad? Entonces lo vamos a grabar siempre en métodos numéricos, ¿sí? Y a este le vamos a poner Müller. Bueno, entonces ya tenemos la función que va a evaluar este polinomio y el programa que va, ¿cómo se llama? A evaluar la función. Lo corremos. Bueno, hay un error. Dice en la línea 67, columna 70. 67. Creo que está mal ahí. Está mal. No veo nada mal. Ah, ya la encontré. Tiene dos paréntesis. Aquí está. Lo grabamos. Y ahora sí. Oh, hay otro en la 25. 25, aquí dice. Como que no tiene su end. Es que aquí hay dos end. El de acá. Ahí está. Lo grabamos y lo borramos. Y ahora sí. Vamos a ver 0, 0.5 y 1. Entonces aquí tengo un error en la línea 42, pero si ustedes ven acá ya me dio la solución. Solo es de corregir en la línea 42. Vamos a ver, dice fprint f, la aproximación es porcentaje g, porcentaje 4.15f, porcentaje 4.15f y e y f Müller. Es que tiene 3 L's. Ahí está. Ahora sí, esperamos que era así 0, 0.5 y 1. Ahí está, ¿eh? La aproximación es iteración, fueron 7, el punto P aproximado es este, y vean, f de P da 0. ¿Sí? Entonces, si quieren buscamos la otra raíz, que sería menos 3.18. Si está en menos 3.18, podríamos poner menos 4, menos 3.5, menos 3. Y me da la otra solución, menos 3.18. Y f de p es 3 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Y donde me va a dar un error sería para la raíz más grande, que sería en 42. Podríamos poner 41, 42 y 43. Vean, ahí está. Hubo una división entre 0.
Por eso se quedó ahí, aunque me dio la solución, ¿sí? Al darle control C se detiene. No me dio ningún mensaje porque en algún lado hizo una división entre cero y eso es lo que yo no manejé acá, ¿sí? Porque aquí es solo un ejemplo. Aquí hay que manejar si H1 es igual a cero o si es igual a cero. Entonces hay que poner acá flag es igual a, no uno, sino que otro valor para identificar cuál es el caso y hacer acá otra, antes de preguntar por H2, si flag es igual a cero todavía. ¿Sí? Igual con H2, ¿verdad? Cuando salga de acá, antes de calcular D, hay que preguntar si flag sigue igual a cero todavía. Pero eso ya lo dejo ahí a su creatividad. De todos modos nos da la solución, ¿sí? Porque está, vean, la solución es esta 42, 43, 03, 34, 42. Sí, sí se acerca, solo que en un momento dado hace una división entre cero y eso hace que el programa se detenga. Pero eso es manipulación, ¿sí? Uno tiene que hacer la manipulación en el programa para que no le sucedan errores como este, ¿verdad? Entonces, espero que esto les sirva, compañeros. Cualquier cosa, cualquier duda, pues me pueden escribir a mi correo electrónico o por medio del chat. Nos vemos el sábado.